Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación en la palabra de Dios, a este espacio que procuramos apartar todos los días para meditar en la palabra, en las escrituras y recibir de parte de nuestro Padre Eterno estas palabras que nos llenan, que nos fortalecen y que nos levantan. Mi nombre es Carlos Muñoz y en nombre de la Iglesia IRE les damos la bienvenida a este canal, recordándoles antes de empezar nuestro estudio, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también que se suscriban a nuestro canal para seguir fortaleciendo nuestra comunidad de amigos y estudiosos de la palabra de Dios. También quiero invitarles muy especialmente a que hagan parte de nuestro club de lectura bíblica. Toda la información está en la cajita de comentarios y en la cajita que está abajo, en la cajita de descripción de este video. Vamos a continuar entonces con este hermoso libro de Josué, donde nos está contando, nos está relatando acerca de lo que fue la conquista del pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida y el establecimiento en dicha tierra. Y vamos a mirar hoy varios capítulos, vamos a tratar de resumir y de extraer las enseñanzas de estos capítulos, del capítulo 13 en adelante, el 13, el 14, bueno, y los sucesivos. Vamos a mirar, bueno, ya se nos acabó la guerra, ya vimos en los capítulos anteriores cómo el pueblo cesó de la guerra, se acabó y ahora entramos en una nueva etapa, en la etapa de asignación de la tierra. O sea que ya llegó la hora de ver realizada la promesa que 400 y tantos años atrás Dios le había dado al pueblo de Israel, por lo cual lo sacó de Egipto. Y en el capítulo 13, después de todas las guerras y después de todas las conquistas que nos narró estos capítulos anteriores, de toda esa serie de batallas que se sucedieron y cómo nos dijo que se habían tomado un número de ciudades y las relató en el capítulo 11, en el capítulo 12. El capítulo 13 de Josué nos narra que, pues siendo Josué ya un anciano entrado en años, Dios le ordena repartir la tierra restante, incluyendo territorios no conquistados, como sobre todo las zonas filisteas, entre las 9 tribus y media restantes. Ahora, este capítulo 13 también detalla la herencia dada por Moisés al este del Jordán a estas 3 tribus, a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Y también nos deja ver, pues una vez más nos habla de la exclusión de los levitas como herederos de la tierra. Y nos dice pues que los levitas, su herencia, su única herencia, es el Señor. Dice el capítulo 13, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Vamos a ver que entonces aquí, en este capítulo, cuando inicia este capítulo, ya habían pasado aproximadamente 7 años después de la entrada, después del paso del Jordán. O sea, habían pasado 7 años de guerra, 7 años de conquistas, un proceso bastante largo. Pero nos dice la palabra de Dios que todavía quedaba mucha tierra por conquistar y mucha tierra por poseer. O sea que había una tarea pendiente. O sea que Dios le señala que aunque Josué es ya viejo y aún queda mucha tierra por conquistar y repartir. Nos habla este capítulo también del reparto de tierras. Josué debe dividir la tierra, tanto la conquistada como la que falta por conquistar, como la herencia para las tribus restantes. Y esto nos deja a nosotros un mensaje bien especial. Miren, nosotros como hijos de Dios, yo ya les he dicho el simbolismo que nos trae todo este mensaje
de las guerras, de las conquistas, de todo esto, Dios ha conquistado nuestras vidas. Dios ha conquistado nuestras vidas, ha conquistado nuestros corazones, pero, pero todavía falta en este proceso de conquista y en este proceso de entrega de nuestras vidas al Señor. El proceso no ha terminado, el proceso sigue y Dios está interesado en seguir conquistando terreno en nuestras vidas. O sea, en otras palabras, el proceso de Dios con usted y conmigo, aunque ya llevemos mucho tiempo, aunque ya llevemos muchas batallas, aunque ya llevemos mucho recorrido con el Señor, el proceso no ha terminado. Dios sigue queriendo establecerse en nuestras vidas y en nuestros corazones. O sea, todavía queda mucha tierra por conquistar. Todavía quedan tareas pendientes. Todavía quedan áreas que el Señor quiere conquistar en nuestras vidas. Y ahí donde viene nuestro deber como hijos de Dios, de entregarle esas áreas al Señor y permitirle al Señor que siga haciendo y que siga ejecutando ese proceso. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este versículo se enlaza con lo que estamos hablando. Dios comenzó en usted y en mí una obra. Dios comenzó en usted y en mí una tarea de conquista, una tarea de arrebatarle al enemigo esas áreas que el enemigo tenía tomadas, que el enemigo tenía conquistadas. Pero el proceso sigue. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas tiene que conquistar el Señor en nuestras vidas? ¿Qué cosas tiene que conquistar el Señor en nuestras vidas? Ahora miremoslo desde otro punto de vista. Nosotros, la tierra prometida representa también la plenitud, la bendición de Dios para nosotros. Pero no hemos llegado al 100% de esa conquista, de esa plenitud. Y el Señor quiere que lleguemos. El Señor quiere que lleguemos. ¿Cómo llegamos? Bueno, eso es una buena pregunta. Entregando áreas de nuestra vida al Señor, permitiéndole al Señor que tome posesión de aquellas áreas que aún no le hemos entregado, que aún no le hemos cedido al Señor. Mire que esto es un capítulo bien especial. Aquí esta palabra que nos dice en el capítulo 13, que nos habla el título en la Reina Valera, es la tierra que aún falta por conquistar. Nuestro deber es entregársela al Señor, rendir nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas aún no le hemos entregado al Señor? ¿Qué áreas de su vida, de nuestras vidas, nos falta todavía porque el Señor tome posesión de ellas? Yo le invito a que se tome un tiempo para meditarlas. Yo le invito a que hoy usted se tome ese tiempo para meditar en esta pregunta. ¿Será partes de su área en su fe, en su mente, su área sexual, su área financiera, su salud, su familia? Vamos a pensar. Aquí, cuando habla de los territorios no conquistados, se mencionan áreas específicas, incluyendo los territorios de los filisteos y los sidonios que todavía quedaban por poseer. Entonces, este capítulo marca una transición de la fase de conquista intensiva a la fase de posesión y asentamiento por parte de cada tribu. Aquí estamos viendo una transición. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 14, aquí nos vamos a encontrar que la tierra empieza a ser repartida. Vemos entonces que desde el capítulo 14 hasta el capítulo 19 se nos encuentra en detalle la división de la tierra de Canaán
al oeste del Jordán, entre las 9 tribus y media restantes. Ahora, esta asignación de las tierras se dio mediante un sorteo bajo la supervisión de Josué y del sumo sacerdote Eleazar. Mire que esto no fue al azar, esto fue dirigido por los líderes, fue supervisado por ellos, pero también en definitiva fue supervisado y manejado por Dios. Aquí estos capítulos del 14 al 19 también nos destacan un hecho fundamental y muy especial. Este texto, sobre todo en el 14, a partir del versículo 6, nos habla, nos muestra y nos destaca la fe de un personaje llamado Caleb al recibir Hebrón. Nos muestra también la asignación de las tierras a Judá, a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, y la distribución final de las demás tribus, incluyendo las ciudades de refugio. Entonces, nos está contando cómo se empezó, cómo se repartió la tierra. Entonces, miremos las etapas. La primera etapa del libro de Josué, aquí se van marcando las etapas en el estudio. La primera etapa, pues nos muestra la preconquista con el paso del Jordán y todo esto. Luego nos muestra la etapa de la conquista, la serie de batallas, de guerras, de reyes derrotados. Pero en esta etapa, aquí se nos está mostrando el reparto, la repartición de la tierra. Ahora, esa repartición de la tierra tiene también a su vez varias etapas. Lo primero que vemos en cuanto a la repartición es la herencia de Judá en el capítulo 15. Aquí vamos a ir un poquito en desorden porque hay puntos importantes que necesitamos tocar. En el capítulo 15 se nos habla de la tierra que le tocó a Judá, la herencia. Se describen los límites territoriales de la tribu de Judá. También ahí en el capítulo 14, en medio de toda la repartición, de todo lo que las tierras repartidas, aparece la historia de Caleb. Y es una historia muy bonita, o sea, el libro de Josué nos destaca esta historia y esto nos deja a nosotros también una enseñanza. Caleb, a sus 85 años, esto está en el capítulo 14, Caleb de 85 años viene delante de Josué a reclamar la promesa de Moisés. Y dice el capítulo 14, dice las palabras de Caleb, el 14, versículo 6, desde el 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Miremos que aquí Caleb viene y recuerda las promesas. Caleb, un hombre de fe, que no se le olvidaron las promesas que Dios le había hecho a su vida. Y mire, y aquí vamos a encontrar también una enseñanza
bastante importante. Y es que Dios a nosotros nos ha dado promesas, pero no se nos pueden olvidar. No se nos pueden olvidar, porque tarde o temprano el Señor va a cumplir esas promesas. Tarde o temprano el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Caleb tenía 85 años, pero viene a sus 85 años, dice la palabra de Dios, que él era tan fuerte como en su juventud. Tal era mi fuerza antes, es mi fuerza ahora. Y estoy listo para salir, para entrar y para conquistar y para recibir la promesa. Mire, aquí vemos un ejemplo de fe. Caleb, que no se le olvidaron las promesas y vino a reclamarla. Y Dios le cumplió esa promesa. Dios le cumplió esa promesa dada a través de Moisés. Aquí hay una lección de fe para nosotros, una lección de fe para los que ya estamos mayorcitos, para aquellos que ya hemos pasado de cierta edad, que ya no nos sentimos tan jóvenes, pero la juventud y las fuerzas no disminuyen con los años. Es la fe la que nos hace dar fuerza. La fuerza de Caleb no radicaba en sus años. La fuerza de Caleb radicaba en su fe, radicaba en el Señor. Y aquí vemos un hombre que vino a reclamar su herencia. En el capítulo 16 y en el capítulo 17 vemos cómo se le entrega la herencia a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Se asignan los territorios a los descendientes de José, a esa media tribu de Manasés y a Efraín. Ellos se quejan de que su territorio es pequeño y Josué les anima a conquistar zona montañosa y boscosa de los cananeos. Les dice, si ustedes se están quejando, vea, ahí tienen el monte. Vayan, despóblenlo, quiten los árboles y armen sus ciudades ahí. Y eso también a nosotros nos deja una enseñanza poderosa. Y es aprender a luchar por agrandar nuestra herencia, por agrandar nuestras bendiciones, por tomar esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mire, yo una cosa aprendo de todo lo que hemos leído hasta ahora, es que Dios tiene grandes bendiciones para nosotros, así como tenía grandes bendiciones para el pueblo de Israel. Pero Dios no quería dar esas bendiciones así tan moliditas, digámoslo así, tan que ellos no tuvieran que hacer nada. No, había una labor que hacer. Y les voy a dar otro ejemplo. Cuando Dios les daba el maná caía del cielo. Pero el pueblo de Israel tenía que levantarse temprano a buscar el maná, a trabajar. Es decir, la bendición viene, la bendición está, pero nosotros tenemos que ser diligentes y esforzarnos en conseguir esa bendición. Dios no patrocina la pereza, Dios no patrocina la negligencia. De hecho, más adelante Josué les menciona este pequeño detalle y esa mala actitud que había tomado el pueblo o algunas tribus del pueblo de Israel. Dice en el capítulo 18 de nuestro estudio, porque hoy vamos un poquito rápido, que ya vamos a terminar nuestro estudio de Josué. Dice en el capítulo 18, en medio de todas las tierras que se están repartiendo, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Mire que aquí vemos cómo se reunieron en Silo, el lugar asignado por Dios para poner allí el tabernáculo, de acuerdo a lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 12. Dios escogió un lugar para poner allí el santuario, para poner allí el tabernáculo. El tabernáculo ya no se iba a mover más, ya no se iba a trasladar. Permaneció en Gilgal mucho tiempo, pero de Gilgal fue trasladado a Silo y allí se quedó. Allí se quedó, en ese lugar. Entonces miremos que el tabernáculo se establece en Silo. Y dice aquí en el versículo 2,
Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales no habían, no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Mire que aquí Josué reprende a estas 7 tribus restantes por su demora en tomar posesión. Y se menciona una palabra clave: la negligencia. O sea, ellos estaban ahí quietecitos, viviendo en sus tiendas, viviendo ahí todos juntos, cuando lo que Dios quería y lo que Dios les había puesto, la misión que el Señor les había puesto por delante era que conquistaran la tierra. Y había mucha tierra por conquistar. Y aquí Josué lo reprende a esas 7 tribus por su negligencia, por su demora en tomar posesión, y ordena que tomen una estrategia y que den pasos para conquistar esa tierra. Mire, y aquí una gran lección recibimos en este capítulo 18, y es sobre la negligencia. Muchas veces no recibimos bendiciones. Es por la pereza, por la negligencia, por la pereza de levantarnos, de esforzarnos. Si una cosa se nos menciona desde el principio del libro de Josué, es esa palabra que el Señor le dio a él mismo: esfuérzate y sé valiente. Y la hemos tomado para nosotros. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hemos tomado esa palabra para nosotros, pero tenemos que hacerla realidad. Esforzarnos y ser valientes es levantarnos y dejar toda pereza, toda negligencia, y ponernos a la tarea de conquistar lo que el Señor nos ha dado. Ahora, viene en el capítulo, a partir del 18, cómo esas tribus fueron recibiendo sus tierras. Capítulo 18 y capítulo 19, vienen las herencias de esas 7 tribus. Vienen esas herencias, y lo que me impacta y me llama la atención es cómo son detalladas, son dadas ahí ciudad por ciudad. O sea, Dios no dejó al azar nada, absolutamente nada. Capítulo 19 nos habla de las herencias de las tribus y sobre todo una muy importante, la herencia de Josué. Y aquí, y eso también es otra enseñanza. Aquí se completan entonces las asignaciones para quién: para Benjamín, para Simeón, para Zabulón, para Isaacar, para Aser, para Neftalí y para Dan. O sea, cada una de estas tribus, de estas familias, recibieron su porción y se ubicaron en el mapa. Se ubicaron en el mapa, y usted ahí puede ver, ahí le estoy poniendo en imágenes el mapa de cómo quedó distribuida la tierra. Esto es muy importante saberlo. La tierra quedó distribuida de tal manera que a ninguno le faltó, pero tampoco a ninguno le sobró. Y finalmente nos encontramos con la herencia para Josué. La herencia que Dios le dio a Josué, dice en el versículo 49 del capítulo 19, dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel, en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. O sea, cada uno recibió su herencia. Mire, estos capítulos nos muestran el cumplimiento de las promesas divinas a Israel, la división de la tierra, la fidelidad de los líderes como Caleb y Josué en la conquista de Canaán, como estos líderes que un día
eh, se jugaron todo, como dice, recuerda el episodio en el libro de Números, cómo ellos no se dejaron contaminar, sino que en su mente y en su corazón y con todas sus fuerzas permanecieron fieles. Dios les cumplió esa promesa y les dio heredad. Estos capítulos nos hablan de la herencia que recibieron los hijos de Israel. Pero pensemos en la herencia que nosotros como hijos de Dios recibimos de parte de Dios, de parte de nuestro papá. En Dios tenemos herencia, tenemos una herencia espiritual. No la menosprecie, no la desprecie, no hable mal de ella. Simplemente dele gracias a Dios. Usted y yo somos herederos y coherederos con Cristo. Es una de las cosas más grandes que podemos tener. Y no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de tierras. Estamos hablando de cosas muchísimo más valiosas que una cuenta en un banco, o que un pedazo de tierra, o que una construcción, o que una casa. Hay cosas mucho más valiosas que Dios nos las entregó. La vida eterna, por ejemplo, la salvación, es la herencia que el Señor nos da. No la menosprecie. Ámela. Ame la palabra de Dios. Reciba esta herencia y dele gracias a Dios por esta herencia que Dios a usted hoy le está entregando. Por último, en los capítulos 20 y 21 nos encontramos dos tareas pendientes dentro de toda esta organización que había de hacerse al pueblo de Israel. Todavía quedaban dos tareas pendientes. La primera era organizar el tema de las ciudades de refugio. Y la segunda era la asignación de ciudades a los levitas. Entonces Josué capítulo 20 nos establece se establecen esas 6 ciudades de refugio. ¿Para quiénes? Para homicidas involuntarios. ¿Cuál era el propósito de esas ciudades de refugio? Bueno, el Señor ordena establecer lugares seguros para aquellos que maten a alguien accidentalmente, protegiéndolo del vengador de la sangre. Recordemos que esto de las ciudades de refugio era solamente para aquellos que cometían un crimen de manera accidental. Y había, cuando moría alguien, cuando alguien era asesinado, entonces había un derecho legal de un familiar, un pariente, que podía buscar venganza por esa muerte, por esa sangre derramada. Eso era una ley. Eso era una ley. Y donde lo encontrara, lo podía matar y no pasaba nada. Pero ¿qué pasaba? Como esto era una muerte accidental, una muerte sin culpa, entonces el que perpetró el crimen podía correr a esa ciudad de refugio. El homicida debía huir a una de estas ciudades, exponer su caso a los ancianos en la puerta y recibir protección si era involuntario. Mire que esto es importantísimo. Él no iba a entrar escondido a la ciudad de refugio, no. Él tenía que entrar y hablar con los ancianos en la puerta, exponer su caso. Los ancianos tenían que investigar y lo protegían ahí mientras se investigaba el caso. Y si se determinaba que era culpable, que lo había hecho con alevosía, pues entonces era sacado de ahí y era juzgado y era llevado a la pena de muerte. O sea, la idea era ¿cuál? Que dentro de esa ciudad el homicida estaba protegido de la ira del vengador. Y esto es importantísimo entenderlo. ¿Cuál es el significado de esto, de este tema de las ciudades de refugio? Mire, primero entender que había un lugar donde el homicida podía esconderse y quedaba a salvo de la ira del vengador. Pensemos en esto. Nosotros, como seres humanos, somos pecadores. Hemos pecado. Hemos pecado y por el pecado cometido
Hay un vengador que quiere venir por nosotros, que quiere venir a cobrarnos eh, ese pecado. Y es el enemigo. Y mientras nosotros estemos dentro del refugio, que es Cristo, el enemigo no nos puede tocar. Pero ¿qué pasa? Si nos salimos del refugio, si nos salimos de esa cobertura espiritual, pues el enemigo tendrá una autorización legal para venir y hacernos daño. Por eso, lo que nos enseña este tema de las ciudades de refugio es que permanezcamos dentro de esa ciudad amurallada que es Cristo. Y esto es una lección grandísima y muy importante. No se salga de su ciudad de refugio. Recuerde lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi libertador. Mientras nosotros estemos bajo la sombra de las alas del Altísimo, nuestra vida va a estar segura y ninguna cosa que el enemigo envíe contra nosotros nos va a hacer daño, porque estaremos seguros. Se designaron 3 ciudades al oeste del Jordán: Sedes, Siquem y Hebrón, y otras 3 al este: Becer, Ramot y Golán. Esto es muy importante entender estas ciudades, sobre todo estas 6 ciudades, porque nos las vamos a encontrar en el transcurso de nuestro relato, de nuestra lectura bíblica. Nos las vamos a ir encontrando. Entonces miremos, importantísimo, capítulo 20, las ciudades de refugio. El capítulo 21, entonces, nos habla de la última tarea que tenía pendiente Josué, y era entregarles lugares de habitación a los levitas, unas ciudades para la tribu de Leví. Durante varios versículos anteriormente hemos leído que los levitas no tenían herencia. Ellos no recibieron tierra, ellos no recibieron herencia, pero sin embargo, aquí Dios, en su misericordia y en su amor para con ellos y para con Israel, se les asignan una herencia. Entonces, la petición de los levitas, al no tener una herencia territorial propia, solicitan ciudades para habitar, cumpliendo la orden de Moisés. Ahora, ¿cómo se distribuyeron estas ciudades? Bueno, las tribus de Israel, cada tribu le ceden, entre todas le ceden 48 ciudades con sus tierras de pastoreo, que es lo que dicen los ejidos, tierras de pastoreo, a los levitas, a las 4 familias de los levitas. ¿Cuáles eran las 4 familias? Pues la primera era la de los sacerdotes, que era una familia especial dentro de la tribu de Leví, de la familia de Coat. Ahora, la otra familia, la segunda es la de Coat, otra es la de Gerson y otra es la de Merari. O sea, entre esas 4 familias son repartidas estas 48 ciudades. Ahora, de esas 48 ciudades, 6 ciudades eran las de refugio, que esas eran para los sacerdotes. O sea, los sacerdotes habitaban allí. Entonces vemos aquí la fidelidad de Dios en este capítulo. El capítulo entonces destaca que Dios cumplió todas sus promesas. Israel recibió la tierra prometida y los levitas recibieron sus ciudades, aseguraron. Otra cosa es que se asegura el servicio a Dios en todo el territorio, porque los levitas quedaron repartidos por todas las provincias y por todas las tribus, con un objetivo también. Pues primero, que ellos recibieran bendición, pero también el otro gran objetivo de parte de Dios era que hubieran personas conocedoras de Dios, conocedoras del Señor, que enseñaran, que velaran por la vida espiritual de los habitantes, de las tribus, de las familias, por personas que pastorearan, que enseñaran la palabra de Dios. Mire, esto era el objetivo también, que las ciudades, que las provincias, que las tribus no se quedaran desamparadas
y no se quedaran sin, sin el mensaje, sin el mensaje de la palabra. Que hubiera alguien que orara, que clamara, que visitara, que orara por los enfermos. Mire, de eso se trataba, de que la presencia del servicio, la presencia de Dios estuviera a través de los levitas. Entonces, cada provincia tenía su grupo, su ciudad. Eran 48 ciudades a lo largo de todo Israel. Entonces vamos a ver que, en resumen, estos capítulos nos muestran el establecimiento de una sociedad basada en la justicia equitativa y el soporte para aquellos que se dedicaban al servicio religioso. Ahora, esto nos muestra muy especialmente la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra. Mire, aquí vemos cómo Dios no descuidó y no desamparó a los siervos. No desamparó a los siervos. Estos siervos que según la palabra de Dios no tuvieron herencia, no recibieron herencia, pero se les fueron dadas para que administraran esas ciudades. Y cuando habla de los ejidos, que ustedes se van a encontrar, vamos a encontrar ahí muchas veces esa palabra, son los campos de pastoreo alrededor de las murallas de la ciudad. Esos son los ejidos. Entonces miremos cómo Dios fue fiel y distribuyó la herencia. A cada uno le llegó su herencia. A cada uno recibió esa promesa de parte de Dios. Así que recibimos hoy una enseñanza grande y poderosa, ya casi terminando este libro de Josué. Reciba su herencia. Dios tiene una herencia para usted, para cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor y recibamos esa herencia que Dios quiere darnos. Padre Santo, te damos gracias en este día. Gracias por darnos este hermoso privilegio de venir delante de ti, de recibir tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor, tu grandeza y tu poder. Padre, aquí estamos delante de ti, delante de tu altar. Nuestra vida hoy te pertenece. Nuestra vida hoy, Señor, está en tus manos. Y hoy, Señor, te damos gracias por la herencia espiritual que tú mismo nos has dado, por esta herencia espiritual que tú mismo has derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Padre, yo te doy gracias porque tú no desamparas a aquellos que te sirven. Tú no desamparas a aquellos que creemos y que tenemos nuestra fe puesta en ti, así como Caleb, así como los levitas que recibieron herencia, que recibieron sus ciudades. Así, Señor, nosotros queremos postrarnos delante de ti y con humildad, Padre, levantamos nuestras manos a ti y te decimos gracias por la herencia espiritual que nos dejas. Gracias por el Señor Jesucristo, que ha venido para vencer y vencerá. Yo te agradezco, Padre, y te pido que te quedes con nosotros, que nos llenes, que nos sacies y que nos fortalezcas en tu amor grande y poderoso, Señor. Ayúdanos a recibir la herencia que tienes para nosotros, a no despreciarla, a no menospreciarla, pero y amarla, así como te amamos a ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.